Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad estamos transmitiendo de mi grupo este foro que ha crecido bastante. Ya somos 31,000 miembros en este foro que es 100% católico. El nombre del foro se llama Apologetas Católicos del siglo XXI en defensa de la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo muy especial para todos los que se están conectando y los que van a ver este video. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el canon bíblico, la contribución de la iglesia para compilar el canon bíblico. Sabemos nosotros todos que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la iglesia compiló el canon de la Biblia. Así que nosotros vamos a ver que el canon de la Biblia que conocemos hoy día fue creado por la Iglesia Católica, que en las mismas cartas de San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo llama a esa iglesia Iglesia Católica. Esta carta de San Ignacio de Antioquía, que es un santo de la iglesia, va dirigida en la carta a los Esmirnas, a nuestra iglesia hermana de Esmirna, y la menciona como católica, que significa universal. Y como todos sabemos que bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, en el sínodo de Roma del año 382, la iglesia compiló el canon de la Biblia, y esta versión en la que San Jerónimo de Estridón tradujo a latín dicho canon consta de 73 libros, que son 46 libros constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros deuterocanónicos, o sea, el segundo canon, que son Tobit, Judith, el primer libro de Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiásticos, que es el Siracide, y también Baruch. También son 27 libros del Nuevo Testamento. Así que, como los hermanitos separados dicen que la iglesia le agregó 7 libros a la Biblia, que son los 7 libros deuterocanónicos, esto es una gran mentira, porque la iglesia no le agregó 7 libros, sino que le agregó 27 libros a la Biblia, que es el Nuevo Testamento completo. Así que son 27 libros en el Nuevo Testamento, y fue confirmado en el segundo concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el tercer concilio de Cartago en el año 397, y luego en el cuarto concilio de Cartago en el año 419. Así que vamos a hablar acerca de todo esto, de la historia del canon bíblico, y cómo la iglesia dio las contribuciones para que la Biblia se formara. La iglesia es la que en sí forma el canon de la Biblia. Es la iglesia la que hace la Biblia, porque realmente los judíos tenían lo que es la Torah, y eso no es una Biblia, es únicamente lo que es la ley, es el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es puramente católico, es 100% católico. Entonces, cuando los hermanitos dicen que no le deben la Biblia a la iglesia, están mintiendo, porque si no le debieran la Biblia a la iglesia, simplemente en sus Biblias no tuvieran los 27 libros del Nuevo Testamento, que es 100% católico, donde San Pablo escribe 13 cartas y son enviadas a iglesias católicas. Así que vamos a ver lo que dijo Lutero. Martín Lutero, el padre del protestantismo, dijo: fue un efecto del poder de Dios que el papado conservara, en primer lugar, el santo bautismo, y en segundo lugar el texto de los santos evangelios, que era costumbre leer en el púlpito
en la lengua vernácula de cada nación. La revelación, dice, pues fue dada a los papistas, o sea, pues las escrituras. Está diciendo que gracias a ellos tenemos las escrituras porque a ellos les fue revelada por Dios. Esto lo dice Martín Lutero, padre del protestantismo. Así que muchos católicos hoy en día y protestantes no se dan cuenta de cuánto se le debe a la Iglesia Católica por tener la Biblia como la tenemos hoy en día. Por ejemplo, antes de que Lutero hiciera su traducción al alemán, que todos sabemos que Martín Lutero pues hizo la traducción al alemán en septiembre del año 1522, ya habían 17 traducciones alemanas ya impresas y todas anteriores a 1518, pues que es cuando realmente pues se da la separación de Lutero con la iglesia, la división del cuerpo de Cristo, que se da pues el 31 de octubre del año 1517. Recordemos esa fecha, que es pues un día de brujas. Entonces, 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero pues separa, rompe, quiebra el cuerpo de Cristo. Entonces, de estas 17 traducciones que ya habían pues impresas en el alemán, recordemos que no es Martín Lutero el que hace la primera Biblia traducida al alemán, 12 de ellas en el dialecto del bajo alemán. En el año 38 al 61 después de Cristo, la redacción del primer evangelio. San Mateo, uno de los 12 apóstoles de Cristo, un obispo católico y mártir de la fe, escribe el primer evangelio de la vida de Cristo en hebreo. Este evangelio le seguirían otros 3 evangelios escritos en griego. Estos fueron el evangelio de San Marcos, que más o menos se escribió en el año 64 después de Cristo, el evangelio de San Lucas en el año 63-64 después de Cristo, y el evangelio de San Juan, que más o menos fue escrito en el año 97 después de Cristo. Entonces sabemos que el evangelio de San Mateo fue dirigido al pueblo judío, fue escrito para los judíos, y entonces por eso es de que este evangelio está en hebreo. Óigase bien, está en hebreo. Entonces, bueno, del año 52 después de Cristo se da la redacción de la primera epístola, que es la carta de San Pablo, apóstol de Cristo, obispo católico y mártir de la fe católica. Escribe la primera epístola a una parte de la iglesia. Esto se reconoce hoy como la primera epístola a los tesalonicenses. Se cree que esta fue la primera carta que escribió San Pablo. A este escrito le seguirían otras 21 epístolas apostólicas escritas por varios autores católicos, la última de las cuales fue escrita por el apóstol San Juan en el año 69 después de Cristo. En el año 64 después de Cristo también se da la redacción de los Hechos de los Apóstoles, que también se acredita pues a San Lucas. O sea, San Lucas, el mismo San Lucas evangelista, es el que escribe pues Hechos de los Apóstoles, donde narra el nacimiento de la iglesia primitiva, o sea, el nacimiento de la iglesia pues primitiva. San Lucas es obispo de la iglesia católica y mártir de la fe. Escribe los Hechos de los Apóstoles, una historia de la iglesia católica que cubre los eventos de la Pascua del Señor hasta la muerte de San Pablo. Los Hechos y el Evangelio según San Lucas lo hicieron el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, es decir, el 28%. En el año 98-99 después de Cristo también se da la redacción del último libro apostólico divinamente inspirado. San Juan, apóstol de Cristo y obispo de la Iglesia Católica, escribe el último libro apostólico divinamente inspirado. Esto se conoce hoy como el libro de la Revelación o el Apocalipsis, que es pues la revelación del apóstol San Juan. San Juan vivía en Éfeso. En el año 53 al año 170 después de Cristo, la primera armonía de los evangelios. En el intento más antiguo de armonía fue hecho por Tasiano, que murió en el año 172, y su título
y atezaron da abundante evidencia de la temperatura aceptación en la Iglesia Católica de nuestros 4 evangelios canónicos. La siguiente armonía fue hecha por Amonio de Alejandría, un maestro de Orígenes. Apareció en el año 220 y ahora se ha perdido. Ahora nos vamos a lo que es el siglo II y el siglo III. Voy llevando una secuencia cronológica de los hechos. Y bueno, se da pues lo que es la primera escuela bíblica. Los antiguos católicos comenzaron una escuela en Alejandría para aprender los evangelios y otros escritos católicos. Recordemos que en Alejandría estaba la gran escuela, por eso ahí es donde se escribe, pues cuando se traducen las escrituras, que pues Ptolomeo II manda a escribir acerca de la historia del pueblo de Israel, y de ahí se da la versión de los 70, que es la Septuaginta, que todos conocemos y es el Antiguo Testamento de las Biblias católicas. Es el Antiguo Testamento que tenemos en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, y que eran los únicos escritos que existían en tiempos de Jesucristo y también de los apóstoles. Los antiguos católicos comenzaron una escuela en Alejandría para aprender los evangelios, como ya dije, y otros escritos católicos antiguos. En el año 250 después de Cristo, la primera Biblia en idiomas paralelos. El Orígenes Católicos crea la edición exemplar del Antiguo Testamento, que contenía el texto hebreo en paralelo con 5 versiones griegas. En el año 250, siempre después de Cristo, la primera biblioteca católica, el católico Orígenes estableció una biblioteca bien equipada en Cesarea con el propósito de estudiar los evangelios y otros escritos católicos antiguos. En el año 250 o 300 después de Cristo, la primera Biblia en forma de libro. Los judíos usaron el rollo de papiro. Los primeros católicos fueron primeros en usar la forma de libro códice para las escrituras. Miremos cómo realmente pues son los católicos que van escribiendo la Biblia y compilando todas las escrituras de la Biblia que hoy pues conocemos como Biblia, pues que antes realmente pues solo existían estos rollos en el Antiguo Testamento y los libros del Antiguo Testamento que es parte de la Biblia, pero que no es realmente pues la Biblia como la conocemos hoy en día. Los judíos usaron el rollo de papiro y los primeros católicos fueron primeros en usar esta forma de libro. Como ya dije, pues eran códices para las escrituras. Ya en el siglo IV, el primer uso de la palabra Biblia, viene la palabra griega Biblia, que significa la cara interna del papiro, papercano, de la que se hicieron los primeros papeles en Egipto. La forma latina, Biblia, escrita con iniciales mayúsculas, pasó a significar el libro de los libros. O sea, esta es una biblioteca, el libro por excelencia. Las Sagradas Escrituras fueron llamadas por primera vez Biblia por San Juan Crisóstomo, arzobispo católico de Constantinopla en el siglo IV, para que todos nos demos cuenta que es pues realmente un arzobispo católico de nombre San Juan Crisóstomo el que usa pues por primera vez la Biblia. En el siglo IV después de Cristo, las Biblias más antiguas que aún existen son las 4 Biblias más antiguas que existen hoy en día, que contienen el Antiguo y la mayoría, no todos, los libros del Nuevo Testamento se llaman el Códice Vaticano, que está más o menos en el año 325, 350 después de Cristo. Está el Códice Sinaítico, que usan algunas sectas como los Testigos de Jehová, se basan en ese códice, que fue escrito más o menos en el año 340, 350 después de Cristo. Está el Códice Efraínico, que está en el 345, 350 después de Cristo, y está el Códice Alejandrino, que fue 450 después de Cristo. Fueron copiados a mano por monjes católicos. Óigase bien, por monjes católicos, no por monjes protestantes, ni por pastores protestantes, ni por eruditos protestantes, sino por monjes católicos. Ellos escribieron a mano pues todos estos escritos, lo que es el Códice Alejandrino propiamente, pues fueron copiados a pura mano, traducidos a pura mano
por monjes católicos. En el año 367 después de Cristo, el primer uso de la palabra canon lo dio San Atanasio, obispo católico. Oiga bien, era obispo católico de Alejandría. Es el primero en aplicar el término canon al contenido de la Biblia, introduciendo el verbo canonizar, que significa dar sanción oficial a un documento escrito. Algunos hermanos separados toman la lista de San Atanasio para decir que, bueno, no fue el Papa San Dámaso el que hizo la Biblia, porque ya había una lista de San Atanasio. Pero se les olvida que San Atanasio pues era un obispo católico. Igualmente tenemos el canon de Muratori, que también era una lista de lo que es pues la Biblia, que no contenía pues los evangelios completos y tampoco contenía todos los libros. Así vemos varias listas, pero son listas que no habían sido definidas. Esto se define en el Concilio de Roma el año 382 bajo la autoridad del Papa San Dámaso I. Para eso están los concilios, para definir doctrinas. Entonces estos concilios definieron el canon de la Biblia. Así es de que habían varias listas, sí, pero todas eran de pues obispos católicos. No era ningún pastor protestante, no era de ningún erudito protestante, sino que habían muchas listas porque no se ponían de acuerdo cuáles eran inspirados y cuáles no. Entonces es la iglesia la que define en el concilio pues de Roma el año 382 cuáles eran los libros que iban a conformar la Biblia, cuántos libros iban a ser, cuántos en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en el año 367 está el canon del Nuevo Testamento. La 39 carta festiva de San Atanasio, obispo católico de Alejandría, enviada a las iglesias bajo su jurisdicción en el año 367, terminó con toda la incertidumbre sobre los límites del canon del Nuevo Testamento. Óigase bien, había mucha incertidumbre, había dudas de muchos libros, porque incluso en lo que era pues el Nuevo Testamento había muchos evangelios apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena, el de San Pedro y otros que la iglesia desechó porque no eran inspirados. Entonces habían ciertos requisitos que debían de cumplir para considerarlos inspirados. Entonces aquí se enumera como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque los organiza en un orden diferente en el orden actual. Estos libros son, óigase bien y si quiere toma nota, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Está Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, la carta de Judas y el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. Estos es la misma lista que tenía San Atanasio, pero que la iglesia los define y los pone en un nuevo orden. Por eso es de que usted ve que la carta a los romanos va dirigida a la iglesia, pues, que tiene la presidencia de todas las iglesias, y que es donde se ubica pues la cátedra de San Pedro. El sucesor de San Pedro es la que ocupa el primer lugar en la Biblia. La carta a los romanos es la primera de las cartas apostólicas, es la primera que está pues en la Biblia. Luego, en el año 388 después de Cristo, el primer glosario de nombres bíblicos, San Jerónimo compiló el libro de los nombres hebreos, o glosario de nombres formales del Antiguo Testamento. Este libro fue sin duda muy útil en la época en que la gente apenas sabía hebreo, aunque la disposición es extraña, con un glosario separado para cada libro de la Biblia. En el año 388, siguiendo esto, ya estamos hablando 6 años después del Concilio Romano, pues que se dio en el año 382, el libro de topónimos en hebreos. San Jerónimo compiló el libro de los nombres de los lugares de hebreos, que fue hecho por primera vez por Eusebio y con adicionales de San Jerónimo. Los nombres bajo cada letra se colocan en grupos separados en el orden de los libros de la Escritura.
en los que aparecen, por ejemplo, en la letra A tenemos los nombres de Génesis, luego Éxodo y así sucesivamente, pero no hay lugar para fantasía, y el testimonio de los hombres que vivieron en Palestina en los siglos IV y V es todavía de gran valor para el estudiante de la topografía sagrada cuando los lugares están fuera del conocimiento del escritor. Emplea la especulación, como cuando el autor nos dice que el arca de Noé se encuentra cerca del Arad. O sea, tienen que estudiar pues en el contexto bíblico, también el contexto geográfico. A esto se está refiriendo. En el año 390 después de Cristo, la primera compilación completa de los antiguos y Nuevos Testamentos en el Concilio de Hipona. La Iglesia Católica reunió los diversos libros que reclamaban para sí el título de la Escritura, revisó cada uno y decidió cuáles eran inspirados y cuáles no. ¿Por qué lo hizo la Iglesia? Porque es la única que tiene la autoridad dada por Cristo de aprobar y no aprobar, como nos dice pues Mateo capítulo 16, 18 y 19. La Iglesia Católica reunió todos los libros y las epístolas inspiradas en un volumen llamado de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que fue traducida, como ya dije, por 70 eruditos en Alejandría. Pues estamos hablando en tiempos del rey Ptolomeo II. Este era pues el rey de Egipto alrededor del año 227 al 300 antes de Cristo. Estamos hablando pues de 250, 300 años antes de Jesucristo, que pues se hizo lo que es la Septuaginta, y que, como ya dije y repito, era la única versión de las escrituras en tiempos de Jesucristo. Es la misma que utilizó San Pablo, la misma que utilizaron todos los apóstoles, la misma que utilizó Jesucristo, y hay muchas pruebas que son pues cientos de citas que citan el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces esta versión fue la que usó Cristo y los apóstoles, y es la misma Biblia que tenemos hoy nosotros los católicos en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica nos dio entonces la Biblia. Por eso yo digo que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En el año 400 después de Cristo, la mayoría de las Sagradas Escrituras son traducidas en los idiomas sirio, en el copto, en el etíope y en el georgiano, en la región de Rin y en el Danubio, que era pues parte de lo que es el Imperio Romano. Una versión gótica fue traducida por el obispo gótico Ulfilas, más o menos en el año 318 al 388 que existió, ¿verdad? Entonces, después de inventar un alfabeto, produjo una versión de las escrituras septuagésicas del Antiguo Testamento y del griego. O sea, estamos haciendo referencia siempre a la traducción alejandrina, o sea, la Septuaginta. En el año 406 después de Cristo viene la traducción armenia, que se da pues con el alfabeto armenio, y fue inventado por Mesrop, quien 5 años después completó una traducción del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento de la versión siria al armenio. En el año 405 después de Cristo, la primera traducción completa de la Biblia al lenguaje común es pues la Vulgata Latina de San Jerónimo, que todos conocemos y hemos hablado mucho de esto. Él pues la traduce de latín, la Editio Vulgata. Esta es la versión común, la Biblia que aún se utiliza en la Iglesia Católica Romana, y fue traducida por San Jerónimo de Estridón, como ya dije, a quien los traductores de la versión del rey Jaime en 1611 en su prefacio llaman el padre más erudito y el mejor lingüista de su tiempo, de cualquier tiempo anterior a él. O sea, estamos hablando de San Jerónimo de Estridón, que es el que traduce pues la Vulgata Latina, ¿verdad? Entonces, en el año 382 nos vamos siempre a lo que es el Concilio Romano, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I. El Papa pidió a San Jerónimo, el más grande erudito bíblico de su tiempo, que tradujera una versión aceptable de la Biblia en latín, a partir de las diversas traducciones que se utilizaban entonces. Su traducción latina revisaba
revisada de los evangelios apareció en el año 383. Incluso usó la versión griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento, y produjo una nueva traducción latina completada en el año 405. Es como traductor de las escrituras que San Jerónimo es el más conocido. Su Vulgata fue hecha en el momento adecuado y por el hombre adecuado. El latín todavía estaba vivo, aunque el Imperio Romano estaba desapareciendo, y San Jerónimo era un maestro en el latín. En el año 450 al año 550, estamos hablando entre 100 años después de Cristo, entre el 450 y 550, el Besae Cantabrigiensis, que también es llamado Códice Besae, este es el manuscrito bilingüe más antiguo que existe hoy en día, con el griego en la página izquierda y el latín en la página derecha. Oiga bien esto y ponga cuidado a eso. La Besae Cantabrigiensis fue un texto occidental copiado alrededor del año 450-550. Conservó la mayor parte de los 4 evangelios y también parte del Hecho de los Apóstoles, que como ya dije, pues es adjudicado a San Lucas. En el siglo VII después de Cristo, la primera traducción de la Biblia al francés es las versiones francesas de los Salmos y el Apocalipsis, y uno de los libros de los Reyes con métrica aparecieron ya en el siglo VII. En 1223 se hizo una traducción completa bajo el rey católico Luis el Piadoso. Esto fue 320 años antes de la primera versión francesa protestante. Hasta el siglo XIV se produjeron muchas historias más de la Biblia. En el siglo VII después de Cristo, la primera versión alemana es la historia de la investigación bíblica. Muestra que las numerosas versiones parciales en lengua vernácula en Alemania aparecen ya en los siglos 7 y 8. También hay una abundancia de estas versiones en los siglos 13 y 14, y todavía una Biblia completa en el siglo 15, antes de la invención pues de lo que era la prensa y todo esto de lo que es pues la imprenta. En el siglo VIII después de Cristo, la primera traducción de la Biblia al inglés. Feria de Aldelmo, obispo de Sherborne, y Beda, una traducción de la Biblia al inglés en el dialecto anglosajón del siglo IX, fue hecha por Alfred. Una traducción del inglés del siglo X fue hecha por Aelfric. Una traducción al 1361 de la mayoría de las escrituras fue hecha al dialecto inglés anglosajón. Esto fue 20 años antes de la traducción de Wycliffe en el año 1381. Ahora nos vamos a ir al siglo VIII y al siglo IX después de Cristo. El uso de la forma de la escritura llamada minúscula. El bloqueo del comercio oriental de papiro obligó al mercado occidental a utilizar el pergamino. El factor económico llegó a pesar. Luego, para ajustar más letras en una página, el copista copió a usar letras más pequeñas y más apretadas. Algunos, para preservar sus formas, ponen algunos por encima y otros por debajo de la línea. El resultado fue una forma de escritura llamada minúsculas, con iniciales minúsculas para el énfasis. Este sistema se sigue utilizando hoy en día. Antes usaba el uncial o capital, que consistía en letras grandes según el uso griego, romanos y judíos. En el siglo IX después de Cristo, la primera traducción es eslava de la Biblia. Los santos católicos Sirio y Metodio predicaron el evangelio a los esclavos en la segunda mitad del siglo IX, y San Cirilo, habiéndose creado un alfabeto, hizo para ellos una versión del eclesiástico eslavo antiguo o búlgaro, una traducción de la Biblia al griego. A finales del siglo X, esta versión entró en Rusia, y después del siglo XII sufrió muchos cambios lingüísticos y textuales. Una Biblia eslava completa fue hecha a partir de un antiguo códice de la época de Vladimir, muerto en el año 1008, y publicada en Ostrom en el año 1581. En el año 1170 después de Cristo, la primera Biblia inglesa en paralelo, el Psalterium Triplex de Edwin, contiene la versión latina acompañada de textos
anglonormanos y anglosajones se ha convertido en la base de las versiones anglonormadas y también anglosajonas. En el siglo XII después de Cristo, la primera división en capítulos fue el arzobispo católico. Oiga bien, quien dividió pues la Biblia en lo que son pues capítulos. Fue el arzobispo católico británico de Canterbury, San Esteban Langton, que murió en el año 1228, quien primero dividió las escrituras en capítulos. Hay 1163 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Para que nos demos cuenta pues que quienes hicieron todo esto pues han sido católicos. En el siglo XIII después de Cristo, la primera traducción de la Biblia al español, celebrada bajo el rey Alfonso V de España. Y vamos a hablar ahora de lo que es la Biblia alfonsina, que es la primera pues Biblia traducida a lo que es el español. Entonces, en el año 1230 después de Cristo, la primera concordancia bíblica, una concordancia bíblica de la Vulgata latina, fue compilada por el fraile dominico Hugo de Saint-Cher. En el año 1300 después de Cristo, la primera traducción de la Biblia al noruego. La más antigua y famosa es la traducción del Génesis, rey llamado Shorn. La dirección es decir, de Dios. En el noruego arcaico, en el año 1300, las versiones suecas del Pentateuco y de los Actos son del siglo XIV. También hay un manuscrito de Josué Juez, hecho por Nicolás Ragbandi de Vadstena, alrededor del año 1500. La versión danesa más antigua del Génesis King es en el año 1470. En el año 1454, la primera Biblia impresa. Un católico llamado Gutenberg, oiga bien, ¿quién fue el primero? Es un católico llamado Gutenberg. Causó un gran revuelo cuando en el otoño de este año, estoy hablando del año 1454, en el otoño de ese año exhibió una muestra de la Biblia impresa en la feria de Frankfurt. Gutenberg rápidamente vendió las 180 copias de la Biblia según la Vulgata latina antes de terminar de imprimirla. Incluso, oigan, en el año 1466 la primera Biblia imprimida en alemán, celebrada 58 años antes de que Lutero hiciera su Biblia en alemán, en el año 1524. En estos 58 años los católicos han impreso 30 ediciones diferentes de la Biblia en alemán. Aquí se les cae en pedazos la mentira a los protestantes que gracias a Lutero tienen Biblia porque la iglesia la tenía escondida, y aquí nos damos cuenta que habían ya 30 ediciones diferentes de la Biblia en alemán, solo en alemán, que ya estaban antes de que Lutero pues hiciera su traducción en el año 1524. Así que aquí se les cae en pedazos la mentira a los hermanos separados. En el año 1470 después de Cristo, la primera Biblia imprimida en Escandinavia. En el siglo XIV, las versiones de las epístolas y los evangelios fueron hechos para uso popular en Dinamarca. Grandes partes de la Biblia, si no una versión completa, fueron publicadas en el año 1470. En el año 1471, la primera Biblia italiana, muchos años antes de que Lutero hiciera su Biblia. Estamos hablando de 1471, estamos hablando de 29 más 24, estamos hablando de 53 años antes de que Lutero tradujera la Biblia al alemán. 53 años se hace la primera Biblia italiana. Los católicos ya habían producido 20 diferentes ediciones Biblias en Italia, o sea, ediciones italianas de la Biblia, pues para ser más correctos. En el año 1475 después de Cristo, la primera Biblia impresa en holandés. La primera Biblia en holandés fue impresa por los católicos de los Países Bajos en el año 1475. Algunos fueron impresos por Jacob van Leesven en Amberes. Oiga, estamos hablando también de muchos años antes de que Lutero hiciera su traducción al alemán. En el año 1478 después de Cristo, la primera Biblia impresa en español. Muchos años antes de que Lutero hiciera su Biblia,
comenzada en el año 1522, los católicos ya habían hecho 12 ediciones diferentes de la Biblia en español. Ya les hablé de la Biblia alfonsina, que fue la primera. En el año 1466 después de Cristo, la primera Biblia impresa en francés. Muchos años antes de que Lutero también hiciera su Biblia, pues que salió en el año 1524, los católicos ya habían hecho 26 diferentes ediciones bíblicas en francés. O sea, habían 26 diferentes ediciones francesas de la Biblia. Óigase bien. En el año 1566 después de Cristo sale la primera impresión del Nuevo Testamento en griego. Un católico llamado Erasmo hizo la primera impresión de su Nuevo Testamento al griego, muchos años antes de que Lutero hiciera su Biblia, la cual la había comenzado en el año 1522, que como ya dije la terminó en el año 1524. Los católicos ya habían hecho 22 diferentes ediciones griegas de la Biblia. Se les estoy derrumbando la mentira de que gracias a Lutero tenemos Biblia, como dicen pues algunos hermanos separados, ignorando pues la historia de la Biblia. En el año 1534 después de Cristo, el primer uso de la cursiva para indicar palabras que no estaban en el original. Un católico llamado Münster fue el primero en usar la cursiva para indicar palabras que no aparecían en los textos originales griegos y hebreos en su versión de la Vulgata latina. En el año 1548 después de Cristo salen las primeras versiones chinas. Entre las traducciones más antiguas se encuentra la de San Mateo, hecha por Anger, un católico japonés que vivió en Goa en el año 1548. El padre jesuita de Mailla escribió una exposición de los evangelios para los domingos y fiestas en el año 1470. En el año 1551, la primera división de versículos. La primera división de la Biblia en versículos se vio por primera vez en una edición del Nuevo Testamento griego publicado en París por el católico Robert Stephens. En el año 1555 después de Cristo, la primera Biblia completada impresa con capítulos y versículos. La primera división de la Biblia en capítulos y versículos se vio por primera vez en una edición de la Vulgata publicada en París por el católico Robert Stephens. En el año 1561, la primera Biblia completada en polaco se imprimió en Cracovia en el año 1561. La primera versión mexicana, la primera Biblia conocida en México, fue una versión de los Evangelios y Epístolas de 1579 hecho por Didaco de Santa María, y el libro de los Proverbios hecho por Luis Rodríguez. Se hizo una versión del Nuevo Testamento en el año 1829, pero solo se imprimió el Evangelio de San Lucas. En el año 1386 después de Cristo, la primera traducción de la Biblia al japonés, una versión del Evangelio de San Juan y los Hechos, fue editada en katakana usando tipos cuadrados en Singapur. En el año 1836 fue hecha por Charles Guzmán. Ahora bien, vamos a ver algunas notas pues que tengo como referencias, y es pues la enciclopedia en carta del año 1997-2000, y también tengo la enciclopedia británica 1099-2000. Bueno, tengo muchas fuentes que pues les podía citar. Tengo la enciclopedia católica del volumen 15, y bueno, hay muchas. Está la enciclopedia británica 1999-2000, y hay muchas pues notas de enciclopédica donde estoy tomando esta información para que vean pues que la iglesia es la que ha compilado pues la Biblia, y la Biblia pues es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que en el año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, pues se define la lista de los 73 libros de la Biblia, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, como ya dije,
la Septuaginta, que es pues la versión de los 70, y luego tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que quedaron definidos por completo en el año 382 bajo el pontificado del Papa San Dámaso I. Luego fue confirmado en Cartago, en el Concilio de Hipona en el año 393. Luego pues fue nuevamente confirmado en Cartago en el año 397 y nuevamente confirmado en Cartago en el año 419. Esta es la historia de la Biblia. Esta es pues la confirmación total de cómo la iglesia compiló la Biblia y que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que todos los católicos debemos de amar la Biblia porque es un legado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que este es patrimonio del cristianismo. La iglesia es pues quien compila la Biblia, y pues la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Ahora los hermanos separados, como decía el padre Amatuli, que en paz descanse, pues ellos quieren la leche, pero odian la vaca. Los hermanitos separados quieren la Biblia, aman la Biblia, la cargan bajo el brazo, pero odian a la iglesia, que es la que ha hecho la Biblia. La iglesia hizo la Biblia, y la Biblia, pues, repito una vez más, es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Si no fuera por la iglesia, realmente pues no se predicara el evangelio en el mundo, no se conociera de Cristo, tal vez lo conociéramos en la historia, pero no viviéramos el evangelio, porque, como repito, pues es la iglesia la que hace la Biblia. A la iglesia le fue revelada, que pues ahí sí que dos cosas, ¿verdad? A la iglesia se le dio la revelación y la verdad. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Espero que todos los que vayan a ver este pues video pues entiendan pues lo que es la historia del canon bíblico y cómo la iglesia pues hizo la Biblia. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.